Cuando en la televisión o en los diarios sale la noticia de un tiroteo en una escuela resulta muy perturbador, y hace que nos preguntamos, ¿cómo es posible que algo así pueda suceder? Como en el lugar donde, en principio, deberían estar más seguros uno a más perturbados acabe con la vida de niños, adolescentes y personal del centro sin ningún miramiento. ¿Qué lleva a un adolescente a cometer tan bárbaro acto? ¿Cuál es su motivación? ¿Qué les pasa por la cabeza? ¿Están enfermos o simplemente son malvados? ¿Hasta qué punto influye la violencia que les rodea, ya sea en videojuegos, televisión o por internet, y porque a otros esta misma influencia no les afecta? ¿Hasta qué punto influye su entorno familiar y social? ¿Están perturbados o no? En este vídeo haremos un breve resumen sobre las causas que influyen sobre estos tiradores, intentaremos indagar qué les motiva y qué otras cosas influyen en este comportamiento. Alan Train expresa que existen diferentes tipos de agresores infantiles, en tres grandes categorías. El primer grupo, cuando juegan se vuelven físicamente salvajes y fuera de control, pero se limita a situaciones del juego. Un segundo grupo, donde otros niños son físicamente agresivos y hostigan a los demás, sin ser provocados dirigen la agresión contra la misma persona. Estos hablan poco, y cuando lo hacen, a menudo susurran, son más violentos y agresivos. El tercer grupo de niños, los que son agresivos y dominantes en el momento de hablar, pero que no son físicamente violentos, están mejor adaptados en lo social, con un nivel bajo de agresividad y poca violencia, tienden a no preocuparse por sus relaciones con los demás. La conducta transgresora en escuelas e institutos impiden el normal desarrollo de la enseñanza y afectan gravemente a las relaciones de profesores y alumnos. Así, FAC la define como actividades y acciones que causan dolor o lesiones físicas o psíquicas a las personas en el ámbito escolar o a las instalaciones. Existen otros tipos de violencia que influyen significativamente en el comportamiento de este tipo de tiradores. Violencia estructural. Según Johan Galtung ocurre en alguna estructura social que damnifica a personas o grupos evitando que consigan sus necesidades. Violencia simbólica. Según Pierre Bourdieu son los modos tácticos y casi inconscientes que ejercen dominación social y cultural. Se dice que es simbólica porque se aplica contra alguien para recordarle cuál es su sitio en la jerarquía de la sociedad o grupo. Violencia mediática. Es la ejercida por los medios de comunicación, por ejemplo, dando una cobertura extraordinaria a algún evento violento. Bullying. Fenómeno escolar complejo. Sucede cuando un estudiante es víctima repetidas veces, a lo largo del tiempo, de un comportamiento agresivo que puede ser físico, las agresiones verbales, las peleas o la manipulación psicológica. Las víctimas se sientan deprimidos, ansiosos, aislados y presentan bajos niveles de autoestima. Según la UNESCO, las principales formas de violencia contra los niños son el castigo físico y psicológico, el acoso, la violencia sexual y por razones de género. Las consecuencias del castigo físico o corporal consisten en afectación a la salud mental y física de los estudiantes, situaciones vinculadas al lento desarrollo de las aptitudes sociales, la depresión, la ansiedad y la falta de empatía. Los principales factores psicológicos que conducen a actos violentos en la escuela son la exclusión social y los trastornos disociales. La violencia, en cuanto a los centros escolares se refiere, se entiende como toda conducta transgresora que perturbe la normalidad de las actividades educativas y atentan contra la vida e integridad de quienes conforman el plantel educativo. El tiroteo masivo es un tipo de homicidio colectivo perpetrado en espacios públicos, en el que resultan muertas un mínimo de 4 personas. Las acciones de los perpetradores no están vinculadas a la violencia urbana, pertenencia a grupos, bandas, o de otro tipo. Las acciones se ejecutan en un solo acto, no hay periodo de enfriamiento. Para comprender por qué estos asesinos matan, es necesario considerar la motivación que les impulsa a ello. Identificarla no es fácil. 4 variables son las más importantes: psicosis, problemas laborales, misoginia y búsqueda de fama. En la mayoría de los casos están motivados por una o más de estas variables. La búsqueda de fama tiene relación con el efecto imitador, que veremos en breve y es la que más ha aumentado últimamente. La ruta de la violencia es una herramienta para saber el camino que sigue el agresor hasta su objetivo o target violence. En el sondeo y brecha se buscan vulnerabilidades que sirvan de ayuda para cometer el acto. La ruta mencionada es un marco organizador, que puede o seguirse solo una parte. El efecto de imitación concurre cuando los autores de un tiroteo masivo copian el modus operandi de ataques anteriores.
Consiste en copiar la forma de un delito ejecutado con anterioridad por un tercero en base al concepto de target violence. Los tiroteos masivos son formas de violencia planificada y focalizada en cuanto a los objetivos se refiere. Es preciso considerar que los tiroteos masivos presentan modus operandi heterogéneos, especialmente cuando son examinados a escala mundial. El modelo de copia es un patrón de conducta que no se ha de tomar de forma literal. Esta práctica es heterogénea y comprende acciones que persiguen idolatrar a los autores originales. Entre los tiroteos masivos destaca el de Columbine, que marcó la subcultura conocida como Columbiners debido a la gran atención mediática que recibió. Las causas que favorecen el efecto de imitación son trastornos psicopatológicos graves, como la psicosis, en los que los delirios se confunden con la realidad. Los conflictos interpersonales pueden dar lugar a estas formas de asesinato. Existen elementos que nublan su razón de una sana convivencia, existe una fuerza que lo hace ir contra la buena conducta. Dicho desarraigo psicoafectivo se debe, en parte, a un entorno familiar desestructurado, violento o poco afectivo, aunque existen casos de masacres con características opuestas. Dale like y suscríbete. Carol Ann Davis señalaba, un niño que mata, es un niño criado en hogares profundamente disfuncionales, pero también los hay que han crecido en hogares afectivos y amorosos. Existen autores como Arturo Agustín Ballesteros que sostienen, que desde un profundo estudio cognitivo sobre el perfil psicológico y psiquiátrico se ha determinado que muchos de ellos tienen disciplina, orden y puntualidad, sólida base de valores morales y amplio sentido del respeto. Esta disparidad hace que sea complejo entender el problema. La intención de crear una justificación del asesino trasciende más allá de una simple comprensión, no necesariamente la inteligencia emocional o la salud mental son determinantes en este tipo de casos. Según la opinión de Óscar Picardo, un clima escolar adecuado está sujeto a no propiciar situaciones de violencia, siendo la misma comunidad escolar la que busca dar un manejo equilibrado a los conflictos. Reconoce que la violencia escolar es tan antigua como la misma institución. Según sostienen Herbert Oliva y Lorena Prieto, el bajo rendimiento académico mostrado por estudiantes víctimas o victimarios de violencia escolar implica una incapacidad de alcanzar el nivel académico esperado. Explicados por dos aspectos críticos: los trastornos de aprendizaje y los trastornos emocionales. Según psiquiatras, psicólogos y pedagogos, son muchos los elementos que provocan estos catastróficos sucesos sangrientos, de ahí su difícil comprensión. La masacre de Columbine tuvo su origen en unos estudiantes con alteraciones de su inteligencia emocional y su salud mental, hartos de bromas pesadas y burlas. En 1999, dos jóvenes estudiantes con problemas emocionales y psicológicos, de la escuela Columbine, en Littleton, Colorado, mataron a 13 personas, hirieron a 24 y se suicidaron. Los autores eran Eric Harris y Dylan Klebold. Según el Dr. Francisco Gustavo Arcos, el perfil del tirador son estudiantes que, debido a la presión por no formar parte de un sector dentro de sus grupos, la marginación y exclusión social a la que fueron sometidos. El Dr. Arcos identifica que uno de los grandes detonantes son el acoso y la marginación. Según Lorena Noemí Prieto, de la Universidad de Guadalajara, los estudiantes con una menor resiliencia son los que pueden llegar a la violencia. Las masacres se pueden sintetizar en caracterizaciones ramificadas de una violencia escolar donde los victimarios fueron en algún momento víctimas del acoso y agresión escolar. La víctima se vuelve victimario mediante una agresión más fuerte que la sufrida. La realización de masacres obedece a una serie de factores, incluido el fácil acceso a las armas y la tendencia de adolescentes trastornados a imitar a otros. Según Lachman, los ataques Rampage son muy complejos para ser atribuidos a una sola causa. Así que cualquier aproximación con sentido debe ser capaz de reconocer múltiples influencias. Los ataques Rampage se definen como el movimiento a través de un lugar, en este caso el colegio, de manera violenta e incontrolable. Lo que Landman sí ve como factor común en todos los atacantes es una depresión e ideación suicida. Y hasta aquí este caso. Si te ha gustado, like y suscríbete.